nosotros estuvimos hablando la clase anterior de lo que se refiere principalmente a la ciencia. Y decíamos que la ciencia tiene una clasificación, para lo cual vamos a definir qué es ciencia, cosa que ya lo revisamos, y vamos a ver los dos elementos, la clasificación que nosotros puntualizamos. A ver, ayúdeme, Mercedes. ¿Qué era ciencia? No sé, dicen, no anoté. No anotó, ya, a ver. Anote. Si no anotó, anote. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Anote, tómele captura, pero por favor tenga las definiciones, son importantes. Nosotros trabajamos, como ya les he dicho, con conceptos. Los conceptos necesitan ser detallados y claramente especificados. Entonces, es este conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados, es decir, que tienen un orden lógico, coherente, y de los que se deducen leyes. Entonces, son conocimientos, y estos conocimientos son sistemáticos o sistemáticamente ordenados. ¿Qué quiere decir finalmente? Que cada uno de estos elementos debe tener orden para que puedan llegar a leyes generales. Ejemplo de esas leyes generales, lo que decía Newton sobre la gravedad. Copie, por favor, tenga en cuenta que es propiamente la ciencia. Dentro de esta temática nosotros observamos también, estuvimos revisando algunos videos que explicaban un poco más cómo se da la ciencia, el método científico, y finalmente, la división de esta ciencia. Vamos con este término, si ya copiaron, ¿cuál era la división de la ciencia que nosotros observamos en esta materia y en filosofía? A ver. Sofía. ¿Cuál era la división? ¿Cómo dividíamos nosotros a la ciencia? ¿Está ahí, Sofía? ¿Están ahí? Digan, sí, dicen, aquí estoy, y lo que ustedes saben. ¿No? Mediante la hipótesis falsa y la hipótesis cierta. ¿No? La división de la ciencia. ¿Cómo dividíamos la ciencia? La ciencia se dividía en dos parámetros que nosotros vimos. A ver. Ciencia formal y ciencia fáctica. Ciencia formal y ciencia fáctica. Muy bien. Formal y fáctica. Estos dos elementos conforman directamente la ciencia. Ahora, para complementar este elemento y determinar que era la ciencia formal y la ciencia fáctica, observamos un video corto sobre un texto de Mario Bunge. Vamos a volver a revisarlo para que se tenga claramente en cuenta. Por favor, tomen nota de lo que se está diciendo en este video. Continuando entonces de esta perspectiva, lo que se puede observar, lo que pueden ustedes observar del video. Este video está basado en un texto de Mario Bunge. Ya vamos a presentar a este filósofo. ¿Con qué quiero que se queden? Sobre todo con lo que se dijo. En ciencia el conocimiento es construido mediante la investigación. Por eso estamos nosotros analizando la perspectiva de la ciencia con el objetivo de que planteemos nuestras investigaciones con esta misma perspectiva.
¿Qué es fáctica? Ya decíamos del día de ayer también en filosofía. Fáctica que se relaciona o que se refiere a hechos. Y formal que tiene que ver con principalmente entes ideales, con ideas. Vamos a puntualizar estos elementos por medio de unas diapositivas que nos permitan comprender extractos de lo que acaba de decir, lo que acaba de decirse en el video sobre lo planteado por Mario Bunge. Vamos entonces con esta perspectiva. Este pensador, Mario Bunge, es un argentino que vivió mucho tiempo en Canadá, vivió allá el año pasado, con una visión y una perspectiva de la filosofía de la ciencia. Tiene este texto, que es el título justamente de ese video, La ciencia, su método y su filosofía, donde expone propiamente lo que la filosofía va planteando como análisis propio de la ciencia. Podemos considerar, y nos vamos a quedar con estos 3 puntos, que las ciencias formales son ciencias que se encargan del estudio de las entidades abstractas, más que subjetivas, porque pueden llegar a ser objetivas, o deben llegar a ser objetivas si quieren ser ciencia. Más allá de eso son abstractas. ¿Qué quiere decir? Que trabajan la matemática, la lógica, con lenguajes que son representaciones de la realidad, pero no la realidad en sí misma. En cambio, la ciencia fáctica se encarga de hechos de la naturaleza, de consideraciones que podemos nosotros palpar. Por eso habla de la física, la química, la biología, la sociología. Ya vamos a ver una división un poco más concreta de este elemento de ciencia formal y ciencia fáctica. Los enunciados tienen que ver con los signos, con los símbolos, con la utilización de conceptos en la ciencia formal y la relación con los sucesos en la ciencia fáctica. Estas obviamente son ideales y estos son hechos materiales. ¿Qué dice Mario Bunge? Dice, la lógica y la matemática tratan de entes ideales. ¿A qué me refiero? A ideas, conceptos, tanto los abstractos como los interpretados. Y esto debe quedar claro. Eso no se olviden de anotar. Solo existen en la mente humana. Si yo les muestro el marcador, evidentemente ustedes lo están observando, lo pueden tocar. Pero el concepto marcador, ¿dónde está? ¿Dónde reside? En la mente. Y Mario Bunge se da cuenta que directamente la perspectiva de la mente humana es la que va guiando lo que nosotros llamamos ciencia formal. La ciencia formal no depende de los objetos. A los lógicos y matemáticos no se les da objetos de estudio. Ellos construyen sus propios objetos, dice Mario Bunge. La matemática es una construcción de los elementos que obviamente se han venido desarrollando, pero que nosotros vamos buscando. Los objetos los buscamos nosotros. El conocimiento fáctico, aun cuando es racional, es esencialmente probable. Con esto nos vamos a quedar. No se olviden copiar. Es esencialmente probable. Dicho de otro modo, la inferencia científica es una red de inferencias, de deducciones, que pueden ser demostrables y pueden ser probables. Puede que se dé como puede que no. Como ustedes pueden observar en la imagen, propio de la ciencia fáctica, por ejemplo, los sucesos de la vacuna del virus. Ese es parte de la ciencia fáctica. Como es parte de la ciencia fáctica, necesita de la utilización de elementos de la naturaleza y pone a prueba estos elementos cuando los comprueba, cuando de estos hechos, podemos nosotros decir, debe haber una cura. Como no encontramos cura, entonces debe haber una vacuna que pueda por lo menos mitigar y que el mismo cuerpo vaya combatiendo los elementos del virus, para lo cual se genera una serie de comprobaciones. Pero estas comprobaciones pueden ser probables, pueden darse, pueden no darse, puede funcionar o no la vacuna y puede cambiar en el tiempo. Es algo que Mario Bunge especifica sobre la consideración de la ciencia o el conocimiento fáctico.
no es algo que necesariamente se va a dar, sino que en el tiempo cambia. Acuérdense del hecho, por ejemplo, del universo, como era presentado por Aristóteles. El centro del universo es la Tierra, pero eso puede ser cambiante, puede modificarse. No se olviden, entonces vamos poniendo ejemplos sobre los elementos de la ciencia fáctica y de la ciencia como tal en el término formal. En la clase de filosofía nosotros vimos algo de esto. Elementos que trabajan con el lenguaje. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos en términos P, entonces Q o A es igual A es B. Son propios de la lógica estos elementos y conllevan lo que vimos el día de ayer, es decir, reglas lógicas. Dentro de estos parámetros, nosotros podemos comprender que estos no son objetos de la naturaleza, son interpretaciones, están en la mente. Pero las dos se interrelacionan. Siempre un conocimiento fáctico debe ser un conocimiento racional y sistemático. ¿Qué quiero decir? Que tiene que tener un orden como la lógica tiene orden. Y nos vamos a quedar con esta definición completa. Esta la anotan, por favor, si son tan amables. La ciencia formal demuestra o prueba. La ciencia fáctica verifica, confirma o desconfirma en una acepción. Hipótesis que en su mayoría son provisionales. Aquí está diciendo claramente. La mayoría de las afirmaciones son provisionales. La ciencia fáctica no asume verdades absolutas. Todo puede modificarse, todo puede cambiar y toda ley, todo parámetro puede ser modificado en el tiempo. Entonces, con esta definición ya conclusiva de los elementos que nosotros hemos visto, podemos decir que las ciencias formales demuestran. Como demuestran por medio de la lógica, la utilización matemática, podemos llegar a demostrar. Si nosotros vemos las ecuaciones, que son ecuaciones, son igualdades que pueden llegar a una demostración. Entonces, cuando nosotros despejamos X, estamos demostrando que X tiene un valor. Simplemente estamos demostrando, probando que lo que se ha dicho es correcto o incorrecto. En lógica lo mismo. Podemos deducir que un argumento que dice alguna persona es válido, inválido, verdadero o falso a partir de la delimitación de las premisas. En cambio, en la ciencia fáctica debemos ir realmente al hecho. Y aquí está, como les decía, esta síntesis de los elementos que conforman la ciencia formal y la fáctica. La lógica, la matemática son propias de la formal. La ciencia fáctica, aquí se realiza una división natural, física, química, biología o social, la sociología, la economía, la ciencia política. Donde se utilizan elementos de la matemática también, de la ciencia formal. La ciencia formal y la ciencia fáctica están muy relacionadas. Preguntas, dudas, inquietudes, no se olviden que estamos cerrando. Estamos cerrando esta temática para poder continuar. Un ciclo de investigación, la importancia de la investigación científica se mide por los cambios que acarrea en nuestro cuerpo de conocimiento o por los nuevos problemas que suscita. Aquí me regresa a esta pregunta de la cual nosotros partíamos clases anteriores. Un momento. ¿Por qué la ciencia es importante para nosotros? ¿Por qué es importante la ciencia para nosotros? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué es importante? Ya dentro del bagaje que nosotros hemos analizado, ¿por qué es importante la ciencia? Sea fáctica, sea formal, ¿por qué es importante la ciencia? ¿Cuál es la importancia de la ciencia? ¿Por qué tanto énfasis? Que lo que estudiamos nosotros en el colegio, ¿qué es? Ciencia. De cuentas estamos estudiando estos temas. Lógica, hemos estudiado matemática, hemos estudiado física, química, biología, todos los ámbitos de la ciencia. ¿Por qué es importante entonces la ciencia? ¿Alguien, alguna idea? ¿Alguna noción?
Vamos entonces a ir contestando esta pregunta. Vamos a cerrar la temática de lo que hemos venido puntualizando y vamos a contestar esa pregunta. Dentro de esta perspectiva que ustedes pueden observar en este gráfico, que es propiamente una interpretación del método científico, plantea la perspectiva de un problema que se genera en una hipótesis y nosotros ya sabemos el recorrido que tiene este método. También lo vimos en el video. Pero ¿cuál es la importancia? Que mide los cambios que acarrea en nuestro cuerpo de conocimiento, en el conjunto del conocimiento, por los nuevos problemas que suscitan. Por ahí está, más que otra cosa, la respuesta a la pregunta que les hago. Si ustedes identifican claramente, está ahí la respuesta. ¿Por qué es importante la ciencia? Plantea los elementos que esta parte quieren enunciar. Y por eso se guían por el método científico, porque hay un problema, hay una hipótesis, se evidencia. Si no funciona, se vuelve a retomar. Dentro de esta perspectiva, por lo tanto, las ciencias se dividen en estas dos a grandes rasgos, donde la ciencia formal y la ciencia fáctica no están desligadas. La física utiliza matemática, la química utiliza matemática, utilizan lógica y todos estos parámetros están interrelacionados. La ciencia formal no es más básica, simplemente interpreta diferente la realidad desde el ámbito netamente formal, desde las ideas, desde la mente, más que desde los hechos. No se olviden estos elementos. Y me quedo con esta imagen. La ciencia es como la magia, pero desarrollada por académicos, aquellos que guían el conocimiento, la investigación de carácter científico. Cuando ustedes hagan investigación, es decir, cuando planteen un problema, hay un problema en la realidad, no sabemos cómo solucionarlo. Van a guiar esa investigación como la investigación científica. Es decir, van a guiar su trabajo a través de la sistematización, tal vez utilizando en lo posible partes del método científico. Sobre todo la parte donde yo creo una hipótesis, contrasto con los datos que me da la realidad, llego a conclusiones. Tal vez no llegue a leyes ni a conceptos generales, pero sí puedo llegar a conclusiones. Y esas conclusiones serán puestas a prueba. La ciencia asume que cada uno de los elementos están abiertos a la crítica, a la postura de que pueden ser cambiados. Por lo tanto, dentro de esta perspectiva de las ciencias formales y las ciencias fácticas, nos quedamos con esta visión. Vamos entonces a concluir contestando rápidamente esa pregunta. ¿Por qué es tan importante la ciencia para nosotros? ¿Por qué decimos que la ciencia es importante para el ser humano? ¿Por qué le hemos dado tanto énfasis que lo que nosotros estudiamos en el colegio, por ejemplo, es netamente ámbitos de la ciencia? Tal vez no hemos llegado todavía a la investigación donde podemos generar un avance en el conocimiento, pero sí hemos investigado sobre los aportes, sobre las consideraciones y los temas básicos. Para poder resolver un problema, tenemos que tener un bagaje de conocimiento previo. Entonces, en este momento, respondemos esta pregunta sencilla, que parece muy sencilla, y que nos permite comprender y cerrar ya esta temática. ¿Alguien alguna duda, alguna pregunta, inquietud? ¿Algo que no se comprenda? Por favor, pregunten ahora, porque después me queda a mí la duda y dicen, no anoté, no sabía. Pregunten cualquier cosa. Si algo no queda claro, no se comprende la relación que tiene estos elementos con la investigación, la ciencia y los demás elementos de la filosofía que hemos tratado. ¿Nadie? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, críticas? Ya, entonces contestamos esto rápidamente y con eso vamos a ir cerrando. ¿Quién haya acabado, por favor, levanta la mano en el Zoom o pone un like? Póngalo, no quieren conversar.
Mejor apagan la cámara. No apaguen la cámara para decir que ya acabaron.